En este video resolveremos un curioso ejercicio de cálculo logarítmico. Para ello, los invito a que nos acompañen durante el mismo. Para resolver este ejercicio es necesario, primeramente, calcular por partes los cálculos que están indicados. Primeramente, con el logaritmo de base 10 de 20, no podemos hacer nada por el momento, pero sí tenemos acá un segundo sumando donde hay que calcular el logaritmo del logaritmo de base 3, del logaritmo de base 3 de 27. Para ello, primeramente hay que ir resolviendo el logaritmo más externo, después el segundo logaritmo y por último el primero. Para ello tenemos que el logaritmo del logaritmo de base 3 del logaritmo de base 3 de 27, primeramente el logaritmo de base 3 de 27 que vale 3. Por lo tanto, se sustituye el logaritmo de base 3 de 27 por el número 3. Ahora nos queda el logaritmo de base 3 de 3 y logaritmo de base 3 de 3 es igual a 1, ya que cuando la base y el argumento son iguales, el resultado vale 1. Por lo tanto, sustituimos el logaritmo de base 3 de 3 por 1 y ahora nos queda el logaritmo de base 10 de 1. No interesa la base cuál sea del logaritmo, pero si el argumento vale 1, ese logaritmo vale 0. Por lo tanto, el logaritmo de base 10 de 1 es 0, simplemente porque 10 a la 0 es 1. Ahora, este logaritmo vale 0. El segundo logaritmo, tenemos logaritmo de base 2 de 7 multiplicado por el logaritmo de base 7 de 16. Ese 16 lo vamos a llevar a base 2 para que la base de aquí y la base de aquí sean iguales, ya que el argumento de aquí y la base de aquí son iguales. Entonces 16 para llevarlo a base 2 sería 2 elevado a la 4. Por propiedad de los logaritmos, el exponente del argumento siempre pasa a multiplicar al frente del logaritmo, por lo tanto nos queda 4 que multiplica el logaritmo de base 2 de 7 por logaritmo de base 7 de 2. Y aquí se cumple la propiedad de cuando el primer logaritmo tiene la base del segundo logaritmo, o sea, esa base del primer logaritmo está ubicada en el argumento del segundo y el argumento del primero está ubicado en la base del segundo, entonces el resultado es un solo logaritmo con la base del primero y el argumento del segundo. Por lo tanto, esta es la propiedad que se cumple. Y ahí tenemos 4 que multiplica el logaritmo de base 2 de 2, ya que la base del primero es 2 y el argumento del segundo es 2. Y nos queda entonces logaritmo de base 2 de 2. Cuando la base y el argumento son iguales, el resultado es igual a 1. Y 4 multiplicado por 1 sería 4. El otro logaritmo que nos queda es el logaritmo de 20 menos el logaritmo de 2. Aquí se puede aplicar la propiedad de la diferencia de logaritmos, se queda en un solo logaritmo y se dividen los argumentos de los logaritmos anteriores. Entonces nos queda logaritmo de base 10 de 20 entre 2 y 20 entre 2 es 10. Nos queda logaritmo de base 10 de 10. Cuando la base y el argumento son iguales, el resultado es igual a 1. Y ya tenemos calculado el logaritmo de 20 menos el logaritmo de 2. Ahora, por tanto, este cálculo, primeramente, cuando agrupamos logaritmo de 20 menos el logaritmo de 2, nos da 1. Este logaritmo nos da 0 y este último nos da 4. Por tanto, nos queda 1 más 0 más 4 y eso nos da como resultado 5. Y esta es la solución de este bonito ejercicio de cálculo con logaritmos.